So good, so good, so good. New fall arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off brands like Vince, Steve Madden, Kate Spade New York, and Boss. Stock up on the latest trends like animal print, lace, and suede. Join the Nordy Club for free to unlock exclusive discounts, shop clearance, and new arrivals before anyone else, and so much more. Plus, you can buy online and then pick up your order at your favorite Rack store. It's fast and free. Great brands, great prices. That's why you rack. Gray roots entering the chat? Uninvited? Garnier's got you. Garnier Color Sensation Root Retouch covers up to 100% of grays in just 10 minutes. No ammonia, no mess, and the color lasts up to 4 weeks. It's as easy to apply as shampoo. Plus, it's vegan and cruelty-free. 10 minutes, sensational color, sensational price. With those savings, your next girls' night is basically free. Find your perfect match at walmart.com or at a store near you. ¿Alguna vez has sentido que, incluso cuando todo parece estar en su lugar, algo dentro de ti sigue vacío? La historia de 2 Crónicas no es solo el relato de reyes, templos y decisiones políticas. Es el reflejo de algo mucho más profundo. El corazón humano, capaz de acercarse a Dios y también de alejarse. A lo largo de esta historia verás momentos de gloria, pero también caídas dolorosas, errores que se repiten y consecuencias que marcan generaciones. Tal vez te identifiques, porque en el fondo todos hemos tomado decisiones que nos alejaron del camino correcto. Pero aquí está la clave, la esperanza. Porque 2 Crónicas no es solo una historia de fallos, es una historia de restauración. Una historia que nos muestra que, incluso después de las peores caídas, siempre existe un camino de regreso. Y quizá, al escuchar esta historia, descubras que ese camino también está abierto para ti. Antes de continuar, déjame hacerte una invitación muy importante. Si te gusta este tipo de historias profundas que no solo informan, sino que también transforman la manera en que vemos la vida, entonces suscríbete ahora mismo al canal y deja un comentario escribiendo «Siempre hay un camino de regreso». Con algo tan simple, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar esta historia. Tu comentario no es solo una frase, puede ser una luz para alguien más. Así que suscríbete, comenta y sigamos juntos en este viaje. 1. El legado de David y el inicio del reinado de Salomón. Imagina este momento con calma, como si estuvieras allí, en Jerusalén, en los últimos días del rey David. El hombre que había sido pastor, guerrero, fugitivo y rey, ahora está llegando al final de su vida. Su cuerpo está debilitado, sus fuerzas ya no son las de antes, pero su mente sigue firme en algo que marcó toda su existencia, su relación con Dios. David sabe que su tiempo ha terminado y que el futuro del reino depende de lo que ocurra a continuación. No es un momento cualquiera, no es solo la transición de un rey a otro, es el paso de una promesa a su cumplimiento. David había deseado profundamente construir una casa para el Señor, un templo donde la presencia de Dios habitara en medio de su pueblo. Pero Dios le dijo que no sería él quien lo hiciera, sería su hijo. Y ahora, ese hijo está a punto de asumir el trono. Salomón, un joven que no fue el mayor de los hijos de David, ni el más evidente a los ojos humanos, pero fue el escogido por Dios. Y eso cambia todo. En sus últimos momentos, David se dirige a Salomón con palabras que no son solo consejos de un padre, son instrucciones espirituales. Le habla de obedecer a Dios, de guardar sus mandamientos, de caminar en sus caminos. No le habla primero de poder, ni de riquezas, ni de enemigos. Le habla de fidelidad, porque David entendía algo que había aprendido a lo largo de su vida. El éxito del reino no depende solo de la fuerza, depende de la relación con Dios. Y entonces David muere. El gran rey, el hombre conforme al corazón de Dios, descansa con sus padres, y el trono queda en manos de Salomón. Ahora imagina el peso de ese momento. Un joven rey, un reino consolidado, pero aún frágil, un legado enorme que continuar.
y un Dios que ha hecho promesas que deben cumplirse. Salomón no comienza su reinado con arrogancia, no lo hace con seguridad en sí mismo. Lo hace reconociendo su propia limitación. Y aquí ocurre uno de los momentos más importantes de toda esta historia. Salomón va a Gabaón, donde estaba el tabernáculo, y allí ofrece sacrificios a Dios. No es un acto vacío, es un acto de búsqueda, es un acto de dependencia. Y esa noche, Dios se le aparece. Detente un instante en esto. No es un sueño común, no es una sensación vaga. Es un encuentro, y Dios le dice algo que revela el corazón de este momento. Pide lo que quieras que yo te dé. Imagina esa pregunta. Todo está abierto, todo es posible. Poder, riqueza, victoria, fama. Salomón podría pedir cualquier cosa, pero su respuesta cambia el rumbo de la historia. Él no pide riquezas, no pide la muerte de sus enemigos, no pide larga vida, pide sabiduría. Sabiduría para gobernar, sabiduría para discernir, sabiduría para guiar a un pueblo que no es suyo, sino de Dios. Y en ese instante el corazón de Salomón queda expuesto. No busca servirse del reino, busca servir en el reino. Y Dios se agrada de esa petición, porque revela humildad, revela conciencia, revela dependencia, y entonces Dios responde, no solo concediendo lo que pidió, sino mucho más. Le da sabiduría como nadie antes la había tenido, pero también le da riqueza, honor, gloria, una grandeza que ningún rey había alcanzado hasta ese momento, y así, sin guerra, sin conquista, sin sangre, comienza el reinado más próspero de Israel. Pero no te equivoques. La grandeza que está por venir no nace de la abundancia, nace de una decisión, la decisión de buscar a Dios primero. Desde ese momento, el reino comienza a ordenarse, a fortalecerse, a estabilizarse. No hay caos, no hay rebelión. Hay estructura, hay dirección, hay propósito, y en el fondo de todo, hay algo que empieza a tomar forma, el templo. Porque todo lo que está ocurriendo ahora, toda esta sabiduría, toda esta organización, toda esta paz, está preparando el camino para algo mayor. No es solo un reino fuerte, es un reino que será el lugar donde la presencia de Dios habitará. Y así, mientras Salomón crece en sabiduría, mientras el pueblo comienza a ver la mano de Dios en su reinado, se está preparando el siguiente gran paso de esta historia, porque la sabiduría no fue el final, fue el comienzo de la obra que marcaría para siempre la historia de Israel, la construcción del templo, y eso es lo que viene a continuación. 2. La preparación para el templo, un sueño que toma forma. Ahora que Salomón ha recibido sabiduría de Dios y su reino comienza a afirmarse con paz y orden, algo empieza a ocupar el centro de su corazón. No es una guerra, no es una expansión territorial, no es una ambición personal, es un propósito que viene desde antes de él, un propósito que nació en el corazón de su padre, David, la construcción de la casa del Señor. Imagina ese momento en Jerusalén. La ciudad ya no es solo una fortaleza militar, se está convirtiendo en el centro espiritual de todo un pueblo. Las calles, los caminos, las puertas, todo empieza a girar en torno a una idea que aún no se ve completamente, pero que ya está presente en cada decisión de Salomón. Construir el templo. Pero no se trata de cualquier construcción. No es un palacio humano, no es un monumento para mostrar poder. Es el lugar donde el pueblo de Israel podrá acercarse a Dios, el lugar donde se manifestará su presencia, y eso cambia completamente la forma en que debe hacerse. Salomón entiende que esta obra no puede improvisarse, no puede hacerse con prisa, no puede hacerse de cualquier manera. Debe ser preparada con cuidado, con orden, con excelencia, porque lo que está en juego no es una estructura, es la honra de Dios. Entonces, lo primero que hace Salomón
es mirar hacia afuera, busca alianzas y envía mensajeros a Hiram, rey de Tiro. Este nombre no es casual. Hiram había sido amigo de David, y ahora esa relación se convierte en una continuidad entre generaciones. Salomón le habla con respeto, con claridad, recordando lo que su padre no pudo hacer debido a las guerras que enfrentó. Le explica que ahora, en un tiempo de paz, él ha recibido la responsabilidad de construir esa casa para el Señor, y le pide ayuda. Madera de cedro del Líbano, árboles fuertes, altos, nobles, materiales que no eran comunes en Israel, pero que eran necesarios para una obra de esta magnitud. Imagina esos bosques del Líbano, árboles imponentes, creciendo durante años, incluso siglos. Ahora serían cortados, preparados y transportados para formar parte del lugar donde el nombre de Dios sería honrado. Hiram responde con alegría, reconoce la sabiduría de Salomón y acepta colaborar, pero esto no es solo un intercambio de materiales, es una alianza estratégica. Salomón envía alimentos, aceite, trigo, y recibe madera, artesanos, conocimiento, y así, poco a poco, el proyecto comienza a tomar forma. Pero no termina ahí. Salomón organiza al pueblo. Miles de hombres son asignados para trabajar. Algunos cortan madera, otros transportan, otros trabajan en piedra, otros supervisan. Es una obra inmensa, ordenada, estructurada. Nada queda al azar. Y aquí hay un detalle muy importante que muchas veces pasa desapercibido. Las piedras del templo eran preparadas fuera del lugar de construcción, talladas con precisión antes de ser colocadas. ¿Te imaginas eso? El lugar donde se levantaría el templo no estaba lleno de ruido de martillos ni de golpes de herramientas. Había silencio. Un silencio intencional, porque lo que se estaba construyendo no era común, era sagrado. Y ese silencio nos habla de algo más profundo, nos habla de respeto, nos habla de preparación invisible, nos habla de que las grandes obras de Dios muchas veces se forman lejos de la vista, antes de manifestarse completamente. Mientras tanto, Salomón también reúne a los mejores artesanos, hombres expertos en trabajar el oro, la plata, el bronce, la piedra y la madera. No cualquier persona, personas capacitadas, personas con habilidad, porque cuando se trata de Dios, lo que se entrega debe ser lo mejor. Y poco a poco, Jerusalén se transforma, caravanas entrando, materiales acumulándose, planos tomando forma, órdenes siendo dadas, hombres trabajando con propósito. Todo el reino, de alguna manera, está involucrado, y en medio de todo esto hay una sensación que crece: expectativa. El pueblo sabe que algo grande está por ocurrir. No es solo una construcción, es el cumplimiento de una promesa. Es el momento en que Dios tendrá un lugar específico entre ellos. Pero también hay una verdad silenciosa que acompaña este proceso. El templo no contiene a Dios. Dios es más grande que cualquier estructura, más grande que los cielos, más grande que la tierra, y aún así, Él permite que un lugar sea dedicado para su nombre. Eso no es necesidad de Dios, es gracia para el hombre, es una forma de acercarse, de recordar, de buscar. Y así, mientras cada pieza es preparada, mientras cada material llega, mientras cada trabajador cumple su función, el sueño comienza a volverse realidad. Aún no vemos el templo levantado, aún no vemos sus paredes doradas, aún no vemos la gloria llenándolo, pero todo está siendo preparado, y esa preparación es tan importante como la construcción misma, porque sin preparación no hay fundamento, y sin fundamento nada permanece. Y así, con cada día que pasa, con cada paso que se da, el pueblo se acerca a uno de los momentos más importantes de su historia. La construcción del templo está a punto de comenzar. Y lo que hasta ahora era un sueño,
muy pronto será una realidad visible ante los ojos de todos. 3. La construcción del templo, el corazón espiritual de Israel. Y entonces, después de años de preparación silenciosa, de materiales reunidos, de alianzas establecidas y de hombres organizados con propósito, llega finalmente el momento que marcaría para siempre la historia de Israel. La construcción comienza. Imagina Jerusalén en ese instante, no como una ciudad cualquiera, sino como el escenario donde algo sagrado está a punto de levantarse. El lugar elegido no es casual, es el Monte Moría, el mismo lugar donde generaciones antes Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Un lugar ya marcado por la fe, por la entrega, por el encuentro entre lo humano y lo divino. Y ahora, sobre ese mismo monte, se levanta el templo. No es una coincidencia, es continuidad. Es historia conectándose con propósito. Desde el inicio, todo se hace conforme al orden establecido. Salomón no construye según su propia imaginación. Sigue los patrones que habían sido transmitidos, los diseños que reflejaban una intención divina. Cada medida, cada espacio, cada elemento tenía significado. Y mientras las piedras, previamente talladas, son colocadas en su lugar, el silencio envuelve el sitio. No hay ruido de herramientas, no hay golpes desordenados, todo encaja con precisión, como si cada pieza supiera exactamente dónde debía estar. Ese silencio no es vacío, es reverencia, es la conciencia de que lo que se está levantando no es simplemente una estructura, es un lugar apartado para Dios. Ahora imagina las paredes del templo, recubiertas de oro, reflejando la luz, brillando no como símbolo de riqueza humana, sino como expresión de la gloria y la pureza que se buscaba representar. El interior no era oscuro ni común, era majestuoso, era diferente. Era un espacio que hablaba sin palabras, que decía: aquí hay algo distinto. Aquí habita lo sagrado. Las columnas, firmes y elevadas, daban la sensación de estabilidad. Los utensilios de bronce, cuidadosamente elaborados, no eran solo objetos, eran instrumentos de adoración. El altar, el mar de bronce, las lámparas, las mesas, todo tenía una función. Nada era decorativo sin propósito. Todo apuntaba hacia la relación entre Dios y su pueblo. Y en el centro de todo estaba el lugar santísimo, un espacio separado, un espacio al que no cualquiera podía entrar, un espacio que representaba la presencia misma de Dios. Allí sería colocada el Arca del Pacto, el símbolo más profundo de la relación entre Dios e Israel. Imagina ese lugar, oscuro, silencioso, cubierto completamente de oro, y sobre el arca los querubines extendiendo sus alas, no como decoración, sino como representación de la santidad, de la cercanía del cielo, de la presencia invisible de Dios. Y mientras todo esto se construye, el tiempo pasa. No es una obra rápida, no es algo hecho con prisa. Son 7 años. 7 años de trabajo continuo, de esfuerzo, de dedicación, cada día, cada acción, cada detalle sumando hacia un mismo objetivo. Y aquí hay algo importante que debes sentir. So good, so good, so good. New fall arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off brands like Vince, Steve Madden, Kate Spade New York, and Boss. Stock up on the latest trends like animal print, lace, and suede. Join the Nordy Club for free to unlock exclusive discounts, shop clearance, and new arrivals before anyone else, and so much more. Plus, you can buy online and then pick up your order at your favorite Rack store. It's fast and free. Great brands, great prices. That's why you rack. Gray roots entering the chat? Uninvited? Garnier's got you. Garnier Color Sensation Root Retouch covers up to 100% of grays in just 10 minutes. No ammonia, no mess, and the color lasts up to 4 weeks. It's as easy to apply as shampoo. Plus, it's vegan and cruelty-free.
10 minutes, sensational color, sensational price. With those savings, your next girls' night is basically free. Find your perfect match at walmart.com or at a store near you. Visible puts unlimited 5G data and hotspot in the palm of your hand. Powered by Verizon's 5G network, with no contract holding you back. And for a limited time, you can get Visible for just $19 a month for 12 months when you use promo code SAVE6. All the features of big wireless service for half the cost. Tap the banner to switch today. Terms apply. Standard rate applies at month 13. See visible.com for plan features and network management details. Para el pueblo, esto no era solo una construcción nacional, era espiritual, era emocional, era identidad. Por primera vez, Israel tendría un lugar fijo para adorar, un lugar donde acudir, un punto central donde recordar quién era Dios y quiénes eran ellos como pueblo. Hasta ese momento la adoración había sido más móvil, más dispersa, pero ahora había un centro y eso cambia todo, porque cuando hay un centro hay dirección, hay unidad, hay referencia y poco a poco la estructura se completa. Las paredes están en su lugar, los espacios definidos, los utensilios preparados. Todo está listo, pero hay una verdad profunda en este momento. El templo, por sí solo, aún no es completo. Puede ser hermoso, puede ser perfecto en su construcción, pero sin la presencia de Dios es solo un edificio, y eso prepara el corazón para lo que viene, porque el siguiente paso no es construir más, es consagrar, es dedicar, es invitar la presencia de Dios a llenar ese lugar. Y en ese momento, todo cambiará, porque lo que fue hecho por manos humanas será tocado por lo divino. Y cuando eso ocurra, el templo dejará de ser solo una obra y se convertirá en el corazón espiritual de Israel. 4. La dedicación del templo y la manifestación de la gloria de Dios. Y entonces, después de años de preparación, después de esfuerzo silencioso, después de cada piedra colocada con precisión, llega el momento que todo Israel estaba esperando. El templo está terminado. Pero aún falta lo más importante, porque un edificio, por más perfecto que sea, no es suficiente. Debe ser consagrado, debe ser dedicado, debe ser entregado a Dios. Imagina Jerusalén en ese día. La ciudad está llena. Personas de todas las tribus han llegado. Ancianos, líderes, sacerdotes, levitas. Todo el pueblo reunido en un solo lugar, con un solo propósito. Hay expectativa. Hay emoción. Hay un silencio interior que no necesita palabras. Porque todos saben que están a punto de presenciar algo que marcará su historia para siempre. Salomón da la orden. Los sacerdotes traen el arca del pacto. Ese objeto sagrado que había acompañado a Israel durante generaciones, desde el desierto, pasando por batallas, momentos de crisis y de victoria. El arca no era solo un símbolo, era el recordatorio de la presencia de Dios entre su pueblo. Y ahora es llevada al lugar santísimo. Imagina ese instante. Los sacerdotes avanzando con reverencia, cada paso medido, cada movimiento consciente. El arca entra en el espacio más sagrado del templo y es colocada bajo las alas de los querubines. Todo está en su lugar, todo está listo, y entonces ocurre algo que nadie puede provocar por sí mismo, algo que no depende del esfuerzo humano, algo que solo puede venir de Dios. Una nube llena la casa. No es una nube común, es la manifestación de la gloria del Señor. La presencia de Dios desciende y es tan intensa, tan real, tan poderosa, que los sacerdotes no pueden permanecer dentro, no pueden ministrar, no pueden continuar. Porque cuando la presencia de Dios llena el lugar, el hombre solo puede reconocer su pequeñez. Imagina el impacto de ese momento, el pueblo observando, el silencio que se transforma en asombro, la certeza de que Dios ha aceptado ese lugar, de que Él está allí, no como una idea, no como una tradición, sino como una presencia viva.
Y Salomón, viendo esto, se pone en pie delante del pueblo y ora, no con orgullo, no como un rey que presume su obra, sino como un hombre consciente de algo profundo, que Dios es demasiado grande para ser contenido en un edificio. Salomón lo dice claramente: los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y sin embargo, ora, porque aunque Dios no puede ser contenido, sí puede ser buscado, sí puede escuchar, sí puede responder. Y Salomón comienza a presentar peticiones. Peticiones que revelan una comprensión profunda del corazón humano. Pide que Dios escuche cuando alguien ore en ese lugar. Pide que perdone cuando el pueblo peque y se arrepienta. Pide que responda en tiempos de sequía, de guerra, de necesidad. Pide que incluso el extranjero que venga a ese lugar sea escuchado. Detente un momento aquí, porque esto es muy importante. El templo no es solo para Israel, es un lugar donde cualquier persona que busque a Dios pueda encontrar respuesta. Es un puente, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y mientras Salomón ora, el pueblo escucha. No es solo una oración, es una declaración de dependencia, una confesión de que sin Dios nada funciona. Y cuando termina la oración, algo aún más impactante ocurre. Fuego desciende del cielo y consume el sacrificio. No es un fuego encendido por hombres, es fuego de Dios. Y nuevamente, la gloria del Señor llena el templo. El pueblo se postra, se inclina, adora, no por obligación, no por costumbre, sino porque reconoce lo que está ocurriendo. Y comienzan a declarar, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Imagina ese sonido, miles de voces, unidas, reconociendo la bondad de Dios. Y durante días continúan las celebraciones, sacrificios, adoración, fiesta. El pueblo no quiere irse, porque cuando Dios se manifiesta, nadie quiere volver a la rutina. Pero en medio de esa alegría, Dios responde. De noche, se aparece a Salomón y confirma que ha escuchado, que ha escogido ese lugar, que su nombre estará allí. Pero también deja algo claro, algo que atraviesa toda la historia de Israel. Si el pueblo se mantiene fiel, habrá bendición. Pero si se aparta, si abandona sus caminos, si se inclina a otros dioses, vendrá el juicio. El templo no es una garantía automática, no es un escudo mágico, es un lugar de encuentro. Pero el corazón del pueblo sigue siendo lo más importante. Y así, este momento queda marcado en la historia, el día en que Dios llenó el templo, el día en que el cielo tocó la tierra de una forma visible, el día en que Israel tuvo un centro espiritual claro, pero también el día en que quedó establecido un principio eterno. Dios busca obediencia, más que edificios, busca corazones, más que estructuras. Y todo lo que acabamos de ver prepara el escenario para lo que viene, porque ahora que el templo está lleno, la pregunta será otra. ¿El corazón del pueblo también lo estará? Y esa respuesta se revelará con el paso del tiempo. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy rápido, pero muy importante. Tómate un segundo y verifica si ya estás suscrito al canal. Si esta historia te está tocando, si te está haciendo pensar o sentir algo diferente, entonces este contenido también puede ayudar a muchas otras personas. Y aquí es donde tú haces la diferencia. Comparte este video con alguien, un amigo, un familiar, alguien que necesite escuchar este mensaje, porque con un solo clic puedes ayudar a que esta historia llegue mucho más lejos. Suscríbete, comparte y sigamos avanzando juntos en esta historia. 5. La grandeza de Salomón y el peligro silencioso del corazón. Y así, después de la dedicación del templo, después de ver la gloria de Dios llenando ese lugar de una forma tan real, tan poderosa, el reino de Salomón entra en su momento de mayor esplendor.
Imagina Israel en ese tiempo. No hay guerra, no hay invasiones, no hay caos interno, hay estabilidad, hay orden, hay prosperidad, el reino está firme y en el centro de todo está Jerusalén. La ciudad ya no es solo política, es espiritual, es el lugar donde Dios ha manifestado su presencia y desde allí el reinado de Salomón comienza a brillar ante los ojos del mundo, pero no es solo riqueza, no es solo poder, es sabiduría. La sabiduría que Dios le dio a Salomón comienza a hacerse evidente en cada decisión, en cada juicio, en cada palabra. Las naciones empiezan a escuchar, los rumores se extienden. Hay un rey en Israel que tiene una sabiduría diferente, y entonces comienzan a llegar delegaciones, mensajeros, reyes, personas de tierras lejanas. No vienen solo por curiosidad, vienen a escuchar, a ver, a entender, y entre todos esos visitantes hay una figura que destaca, la reina de Sabá. Imagina su viaje, largo, cargado de expectativas, de preguntas, de dudas. No viene solo a admirar, viene a probar, a poner a prueba la fama que ha escuchado. Y cuando llega, se encuentra con algo que va más allá de lo que imaginaba. Ve el orden del reino, la organización, la riqueza, los sirvientes, la mesa del rey, el templo, todo habla de excelencia. Pero lo más impactante no es lo material, es la sabiduría de Salomón. Ella le hace preguntas, preguntas profundas, difíciles, y Salomón responde a todas, sin duda, sin confusión, con claridad. Y en ese momento, la reina reconoce algo. Reconoce que lo que está viendo no es solo fruto de un hombre, es fruto de Dios. Dice que Dios ha puesto a Salomón en ese lugar, que Dios lo ha bendecido, que Dios lo ha hecho rey para hacer justicia. Y eso es importante, porque incluso las naciones que no pertenecían a Israel podían ver la mano de Dios. La fama de Salomón no era solo política, era espiritual. Y mientras esto ocurre, la riqueza del reino crece. Oro, plata, tributos, todo fluye. El reino se convierte en uno de los más prósperos de su tiempo. Y aquí, todo parece perfecto. Pero hay algo que debes observar con atención. Algo que no se ve en el exterior. Algo que no aparece en la riqueza, ni en la sabiduría, ni en la admiración de las naciones, el corazón. Porque el verdadero peligro no siempre viene de afuera. Muchas veces comienza dentro. Salomón empezó bien, con humildad, con dependencia de Dios. Pero ahora está rodeado de éxito, de reconocimiento, de abundancia. Y ese entorno puede ser peligroso, no porque la riqueza sea mala en sí misma, sino porque puede cambiar la forma en que una persona ve a Dios. Puede generar autosuficiencia. Puede hacer que alguien piense que ya no necesita depender tanto. Y aquí aparece una verdad profunda. El mismo Salomón que pidió sabiduría, ahora está en una posición donde puede dejar de buscarla, no de forma inmediata, no de forma visible, sino poco a poco, silenciosamente. Porque así es como ocurre la desviación. No comienza con una gran caída, comienza con pequeñas decisiones, con pequeños descuidos, con momentos donde el corazón deja de estar completamente enfocado en Dios. Y aunque Segundas Crónicas no detalla todos los errores que otros textos mencionan, sí nos deja ver el contraste. Un rey grandemente bendecido, un reino en su punto más alto, pero con una advertencia que ya había sido dada. Dios había hablado claramente. Si el pueblo permanece fiel, habrá bendición, pero si se aparta, vendrá el juicio, y esa advertencia no desaparece en medio del éxito. Permanece como una voz silenciosa, como una línea que no debe cruzarse. Y aquí es donde este momento se vuelve tan importante, porque todo lo que estamos viendo ahora no es solo el punto más alto del reino, es también el punto donde comienza a definirse su futuro, porque lo que se hace en la abundancia
determina lo que ocurrirá en la escasez. Lo que se decide en el éxito define el rumbo en la crisis. Y mientras Salomón continúa reinando, mientras su fama crece, mientras el mundo lo admira, una pregunta queda en el aire. ¿Se mantendrá su corazón completamente en Dios? Porque la historia nos ha mostrado algo una y otra vez. No es difícil comenzar bien. Lo difícil es terminar bien. Y lo que viene a continuación no será sobre la construcción, ni sobre la gloria visible. Será sobre decisiones, sobre corazones, sobre caminos que se eligen. Porque después de la grandeza viene la prueba, y esa prueba cambiará el destino del reino para siempre. 6. La división del reino. Cuando una decisión rompe una nación, y así, después de años de gloria, de sabiduría, de riqueza y de un reinado que parecía inquebrantable, llega un momento inevitable. Salomón muere. El gran rey, aquel que construyó el templo, que gobernó con sabiduría incomparable y que llevó a Israel a su punto más alto, ahora descansa. Y con su muerte, algo cambia. Porque aunque el reino sigue existiendo, la estabilidad que dependía de su liderazgo comienza a temblar. Ahora, el trono pasa a su hijo, Roboam. Imagina ese momento. Un nuevo rey, un pueblo acostumbrado a la grandeza, una nación fuerte, pero con tensiones internas que no todos veían con claridad. Porque detrás del esplendor del reinado de Salomón había cargas, trabajos forzados, exigencias pesadas sobre el pueblo. Y ahora que el rey ha muerto, esas cargas comienzan a pesar más que nunca. El pueblo se reúne, no vienen a rebelarse de inmediato, no vienen a destruir, vienen a pedir, vienen con una solicitud clara. Haz más ligera la carga que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Detente un momento aquí, porque esta petición es clave. No es un rechazo al reino, no es un deseo de división, es una oportunidad para que el nuevo rey escuche, para que gobierne con sabiduría, para que continúe el legado, pero con sensibilidad. Y Roboam hace algo que parece correcto al principio. Decide pedir consejo. Primero consulta a los ancianos, hombres que habían servido a su padre, hombres con experiencia, hombres que conocían al pueblo, y ellos le dicen algo simple, pero profundamente sabio. Si tratas bien a este pueblo, si les hablas con bondad, ellos serán tus siervos para siempre. No le hablan de poder, no le hablan de imponer autoridad, le hablan de servir, le hablan de liderazgo con humildad. Pero Roboam no se queda con ese consejo, busca otra voz. Consulta a los jóvenes que crecieron con él, hombres sin la experiencia de los ancianos, hombres más cercanos a su propia forma de pensar, y ellos le dicen algo completamente diferente. Le dicen que sea más duro, que muestre más fuerza, que no ceda, que deje claro que su autoridad será mayor que la de su padre. Y aquí todo cambia, porque en ese momento Roboam tiene dos caminos, uno de sabiduría y otro. So good, so good, so good. New fall arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off brands like Vince, Steve Madden, Kate Spade New York, and Boss. Stock up on the latest trends like animal print, lace, and suede. Join the Nordy Club for free to unlock exclusive discounts, shop clearance, and new arrivals before anyone else, and so much more. Plus, you can buy online and then pick up your order at your favorite Rack store. It's fast and free. Great brands, great prices. That's why you rack. Grey roots entering the chat? Uninvited? Garnier's got you. Garnier Color Sensation Root Retouch covers up to 100% of grays in just 10 minutes. No ammonia, no mess, and the color lasts up to 4 weeks. It's as easy to apply as shampoo. Plus, it's vegan and cruelty-free. 10 minutes, sensational color, sensational price. With those savings, your next girls' night is basically free. Find your perfect match at walmart.com or at a store near you. Visible puts unlimited 5G data and hotspot in the palm of your hand.
Powered by Verizon's 5G network, with no contract holding you back. And for a limited time, you can get Visible for just $19 a month for 12 months when you use promo code SAVE6. All the features of big wireless service for half the cost. Tap the banner to switch today. Terms apply. Standard rate applies at month 13. See visible.com for plan features and network management details. Otro de orgullo, uno que construye unidad y otro que impone dominio, y Roboam elige, pero no elige el camino de la sabiduría, elige la dureza, elige responder con arrogancia. Cuando vuelve al pueblo, no trae alivio, trae amenaza. Dice que si su padre los castigó con azotes, él lo hará con escorpiones. Imagina el impacto de esas palabras, el silencio que sigue, la tensión en el aire. El pueblo que esperaba comprensión recibe rechazo, y en ese instante se rompe algo, no de forma gradual, no de forma silenciosa, se rompe de manera definitiva. Las tribus del norte responden: no tenemos parte con la casa de David. Y se van, se separan, se apartan. 10 tribus dejan el reino, y así, lo que era una nación unida aquí se divide. Nace el reino del norte, Israel, y queda el reino del sur, Judá. Todo por una decisión, todo por una respuesta, todo por un corazón que no supo escuchar. Imagina la escena. Un reino que había alcanzado su máximo esplendor, ahora está fragmentado. Familias divididas, territorios separados, identidades que comienzan a cambiar. Y lo más profundo de todo, la promesa de unidad se quiebra. Pero hay algo más, algo que no se puede ignorar. Esta división no fue solo política, fue espiritual. Porque Dios ya había advertido que, debido a la infidelidad, el reino sería dividido. Y ahora, esa palabra se cumple. Lo que parece una decisión humana, también es el resultado de un proceso espiritual más profundo. Y Roboam, al ver lo que ocurre, intenta reaccionar. Reúne un ejército, quiere recuperar el control, quiere forzar la unidad. Pero Dios habla, le dice que no pelee, que no luche contra sus hermanos, porque esto ha venido de él. Y Roboam obedece. No hay guerra en ese momento, pero la división permanece. Y aquí debes entender algo muy importante. Desde este punto en adelante, la historia ya no será la misma. Ya no hay un solo reino. Hay dos caminos, 2 destinos, 2 historias que se desarrollarán en paralelo. Y aunque ambos pueblos tienen raíces comunes, sus decisiones comenzarán a separarlos cada vez más. Y todo comenzó con algo que parece simple: una respuesta, un momento, una elección. Porque a veces no son las grandes guerras las que cambian la historia, son las decisiones que se toman en momentos clave. Y ahora, el reino está dividido. Y lo que viene a continuación no será reconstrucción, será lucha, será fidelidad o infidelidad. Será un camino donde cada rey, cada decisión, acercará o alejará al pueblo de Dios, porque la unidad se perdió, y recuperarla no será fácil. 7. Reyes que se alejan y reyes que buscan a Dios. 2 caminos, 2 destinos. Y así, con el reino dividido, con 2 pueblos que alguna vez fueron uno solo, la historia entra en una nueva etapa, una etapa marcada por decisiones. Decisiones de reyes, decisiones que no solo afectan la política, sino el alma del pueblo. Porque ahora existen 2 reinos, Israel al norte y Judá al sur. Y aunque comparten origen, historia y la misma ley dada por Dios, sus caminos comienzan a separarse cada vez más. Comencemos con el reino del norte, Israel. Allí, Jeroboam se convierte en rey. Pero desde el inicio, toma una decisión que marcará profundamente el destino de su pueblo. Porque Jeroboam teme algo, teme perder el control, teme que si el pueblo sigue yendo a Jerusalén, que está en Judá, para adorar a Dios en el templo, sus corazones vuelvan al reino del sur, y entonces
decide cambiar la forma de adoración, no porque Dios lo haya ordenado, no por revelación, sino por estrategia, por miedo, por control. Manda hacer 2 becerros de oro, uno en Betel, otro en Dan, y le dice al pueblo: aquí están tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Detente un momento aquí, porque estas palabras no son nuevas, son un eco, un recuerdo doloroso del pasado, del pecado del becerro de oro en el desierto. Y ahora ese mismo error vuelve, pero esta vez institucionalizado, organizado, convertido en sistema. Jeroboam también establece sacerdotes que no son de la tribu de Leví, crea fiestas religiosas propias, modifica lo que Dios había establecido, y así el reino del norte comienza a alejarse, no solo políticamente de Judá, sino espiritualmente de Dios, y ese patrón se repite, rey tras rey, generación tras generación. La Biblia es clara. Muchos de los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. No se apartaron del pecado de Jeroboam, siguieron en idolatría, en desviación, en decisiones que alejaban al pueblo de la verdad. Ahora mira el contraste, el reino del sur, Judá. Allí gobierna Roboam, y después de él, otros reyes. Y aquí la historia es diferente, no perfecta, pero diferente, porque en Judá hay momentos de oscuridad, pero también momentos de luz, reyes que fallan, pero también reyes que buscan a Dios, y entre ellos aparece uno que marca un contraste claro, el rey Asa. Imagina este momento, un rey que mira alrededor, que ve la idolatría, que ve los altares falsos, y decide actuar, no por presión, no por miedo, sino por convicción. Asa elimina los ídolos, derriba altares paganos, llama al pueblo a volver a Dios, a restaurar el pacto, a buscar al Señor con todo el corazón, y durante ese tiempo hay paz, porque cuando el pueblo se alinea con Dios, la estabilidad vuelve, no porque no haya enemigos, sino porque hay dirección, hay propósito. Pero incluso Asa no es perfecto. Con el tiempo comete errores. Confía en alianzas humanas en lugar de confiar completamente en Dios. Y eso nos muestra algo profundo. Incluso los reyes que buscan a Dios pueden desviarse si dejan de depender de Él. Después de Asa viene Josafat, otro rey que también busca a Dios, que envía maestros por todo el reino para enseñar la ley, que entiende algo fundamental. Un pueblo que no conoce la palabra se pierde, y en medio de amenazas, Josafat hace algo poderoso. No corre primero a la guerra, corre a Dios, ora, ayuna, busca dirección, y en ese momento ocurre algo increíble. Dios le dice que la batalla no es suya, sino de Él. Y el pueblo, en lugar de avanzar con espadas al frente, avanza con alabanzas. Imagina eso, un ejército cantando, adorando, confiando, y mientras lo hacen, Dios confunde a sus enemigos, y la victoria llega sin una batalla como las demás. Eso nos muestra algo profundo, que no todas las guerras se ganan con fuerza humana. Algunas se ganan con fe. Pero mientras en Judá hay estos momentos de regreso a Dios, en Israel, la historia sigue oscureciéndose. Reyes como Acab aparecen, y con él una influencia aún más peligrosa, porque no solo hace lo malo, sino que introduce con fuerza el culto a Baal, y su esposa Jezabel juega un papel clave. Promueve la idolatría, persigue a los profetas de Dios, intenta borrar la verdad. Y en ese contexto aparece una figura poderosa, el profeta Elías, un hombre que se levanta en medio de la oscuridad, que confronta al rey, que desafía la idolatría. Y uno de los momentos más impactantes ocurre en el Monte Carmelo. Imagina la escena. El pueblo reunido, los profetas de Baal de un lado, Elías solo del otro, y una pregunta en el aire: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síguelo. Si Baal es Dios,
síguelo. Y entonces el desafío, un sacrificio, un altar, fuego del cielo. Los profetas de Baal claman, pero nada ocurre, gritan, se desesperan, pero el silencio es total. Y luego Elías ora, una oración sencilla, y el fuego desciende, consume el sacrificio, el altar, incluso el agua alrededor. Y el pueblo cae rostro en tierra, reconociendo el Señor es Dios. Ese momento es una luz en medio de la oscuridad, pero incluso así, el corazón del pueblo no cambia de forma permanente. Y ese es uno de los dolores más grandes de esta etapa, que incluso después de ver el poder de Dios, muchos vuelven a alejarse. Y así, mientras avanzan los años, vemos dos realidades: Israel, cada vez más lejos; Judá, con momentos de retorno, pero también de caída. Y en medio de todo esto, Dios no permanece en silencio. Envía profetas, envía advertencias, envía llamados al arrepentimiento, porque Dios no quiere destruir, quiere restaurar. Pero el problema no es la falta de voz divina, es la falta de escucha. Y aquí debes detenerte a pensar, porque esta historia no es solo sobre reyes antiguos, es sobre decisiones, sobre caminos, sobre corazones, sobre elegir entre seguir a Dios o apartarse. Y cada rey, cada generación, toma su decisión. Y esas decisiones construyen el destino. Y así la historia avanza, con advertencias que aumentan, con consecuencias que se acercan, porque cuando un pueblo se aleja una y otra vez, llega un momento en que el juicio también llega. Y eso es lo que comenzaremos a ver en el siguiente capítulo. Porque la paciencia de Dios es grande, pero no es infinita. 8. La caída del reino del norte. El juicio sobre Israel y el exilio que cambió su historia. Y así, después de generaciones enteras de advertencias ignoradas, de reyes que eligieron caminos equivocados y de un pueblo que una y otra vez se apartó del pacto con Dios, llegamos a uno de los momentos más dolorosos de toda esta historia. Un momento que no ocurre de repente, un momento que no aparece como sorpresa, sino como consecuencia. Porque el juicio de Dios no llega sin aviso. Durante años, décadas, incluso siglos, Dios había enviado profetas, hombres como Elías, Eliseo, Amós, Oseas, hombres que hablaban con claridad, que denunciaban la idolatría, que llamaban al arrepentimiento, que advertían sobre lo que vendría si el pueblo no cambiaba. Imagina esas voces, caminando por ciudades llenas de comercio, de vida cotidiana, de templos falsos y de rituales vacíos, hablando con firmeza, pero muchas veces siendo ignoradas. Porque el problema no era que el pueblo no supiera, el problema era que no quería escuchar. Y mientras tanto, el reino de Israel seguía su camino, reyes que subían al trono y repetían el mismo patrón. La idolatría continuaba, la injusticia social crecía, los poderosos oprimían a los débiles, la religión se convertía en apariencia, no en verdad, y poco a poco el corazón del pueblo se endurecía. Y entonces el escenario comienza a cambiar, porque Dios no solo habla, también actúa y utiliza incluso a naciones extranjeras como instrumentos de juicio. En este caso, el imperio asirio. Imagina el poder de Asiria en ese tiempo, un imperio fuerte, organizado, militarmente implacable, con ejércitos que avanzaban con disciplina, estrategia y una reputación que inspiraba temor en toda la región. Y ese imperio comienza a mirar hacia Israel, primero como amenaza, luego como objetivo. Durante un tiempo, Israel intenta resistir, paga tributos, busca alianzas, intenta mantenerse en pie, pero el problema no es solo político o militar, es espiritual, porque cuando un pueblo pierde su fundamento, su caída se vuelve inevitable, y entonces llega el momento. El rey Oseas es el último rey de Israel,
Y durante su reinado, la situación llega al límite. Asiria avanza, rodea Samaria, la capital del reino, y comienza un sitio. Imagina ese momento, las murallas cerradas, el alimento escaseando, el miedo creciendo, la incertidumbre llenando cada hogar, días que se convierten en semanas, semanas que se convierten en meses. Y finalmente, después de años de presión, la ciudad cae. Samaria es tomada, Israel es derrotado, y lo que viene después es devastador. El pueblo es llevado al exilio. Hombres, mujeres, familias enteras, arrancadas de su tierra, transportadas a lugares lejanos, a culturas desconocidas, a vidas que no eligieron, y en su lugar, otras poblaciones son traídas. El territorio cambia, la identidad se fragmenta, la nación deja de existir como tal. Detente aquí por un momento, porque esto no es solo una derrota militar. Es una ruptura total, el fin del reino del norte, las 10 tribus de Israel dispersas, perdidas entre las naciones. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué ocurrió esto? Y la respuesta está en la propia Escritura. No fue solo por la fuerza de Asiria, fue por la desobediencia persistente, por haber abandonado el pacto, por haber seguido a otros dioses, por haber rechazado la voz de Dios una y otra vez. La Biblia lo expresa con claridad. El pueblo olvidó lo que Dios había hecho por ellos, olvidó su liberación de Egipto, olvidó su identidad, olvidó su propósito. Y cuando un pueblo olvida quién es, se pierde. Pero incluso en medio de ese juicio, hay algo que no desaparece: la fidelidad de Dios. Porque aunque Israel cae, la historia no termina. Porque todavía queda Judá, el reino del sur, y a través de Judá continuará la línea, la promesa, el plan. Pero ahora, con una advertencia mucho más fuerte, porque Judá ha visto lo que ocurrió con su hermano del norte, ha visto la caída, ha visto el exilio, ha visto las consecuencias, y la gran pregunta es, ¿aprenderá de eso? ¿Cambiará su camino? ¿O repetirá los mismos errores? Y mientras el polvo de la destrucción de Israel aún está en el aire, la historia continúa, con un silencio pesado, con una lección escrita en la memoria, con una advertencia que no puede ser ignorada, porque lo que ocurrió con Israel no fue el final de la historia, fue un aviso, y lo que viene después será aún más decisivo. Quiero hacer una pausa muy breve, pero muy importante. Si esta historia te está atrapando, si te está haciendo ver las cosas de una manera diferente, entonces este es el momento perfecto para suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Puede parecer algo pequeño, pero no lo es. So good, so good, so good. New fall arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off brands like Vince, Steve Madden, Kate Spade New York, and Boss. Stock up on the latest trends like animal print, lace, and suede. Join the Nordy Club for free to unlock exclusive discounts, shop clearance, and new arrivals before anyone else, and so much more. Plus, you can buy online and then pick up your order at your favorite Rack store. It's fast and free. Great brands, great prices. That's why you rack. Gray roots entering the chat? Uninvited? Garnier's got you. Garnier Color Sensation Root Retouch covers up to 100% of grays in just 10 minutes. No ammonia, no mess, and the color lasts up to 4 weeks. It's as easy to apply as shampoo. Plus, it's vegan and cruelty-free. 10 minutes, sensational color, sensational price. With those savings, your next girls' night is basically free. Find your perfect match at walmart.com or at a store near you. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment.
Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Cada suscripción y cada like hacen que este video llegue a más personas que también necesitan escuchar esta historia. Personas que quizá están pasando por momentos difíciles y que pueden encontrar aquí una nueva perspectiva. Así que suscríbete, deja tu like y sigamos juntos en este viaje. 9. Judá frente al espejo de Israel. Advertencias ignoradas y el avance hacia su propio destino. Y así, con el reino del norte ya destruido, con Samaria en ruinas y con las tribus de Israel dispersas entre las naciones, la historia no se detiene. Continúa. Pero ahora, con un peso mucho más grande sobre los hombros de Judá, porque Judá ha visto lo que ocurrió, no lo escuchó en una historia lejana, no lo leyó en un libro antiguo, lo vio, lo sintió, lo presenció. La caída de Israel no fue solo un evento político, fue una advertencia viva, un mensaje claro de lo que ocurre cuando un pueblo se aparta de Dios. Y ahora, la gran pregunta es inevitable. ¿Aprenderá Judá de lo que vio? Al principio, parece que sí, porque surge un rey diferente, un rey que no sigue el camino de idolatría, un rey que busca a Dios. Ese rey es Ezequías. Imagina ese momento, un reino aún en pie, pero rodeado de amenazas, con la memoria reciente de la destrucción del norte, con el temor latente de que lo mismo pueda suceder. Y en medio de ese escenario, Ezequías toma decisiones valientes, decisiones que no todos estarían dispuestos a tomar. Lo primero que hace es limpiar el templo, porque el templo, que debía ser el centro de la adoración verdadera, había sido descuidado, había sido contaminado. Y Ezequías lo restaura. Llama a los sacerdotes, reabre las puertas, restablece el culto a Dios, y algo profundo ocurre. El pueblo comienza a volver, no solo a un edificio, sino a una relación, a un pacto, a una identidad que había sido olvidada. Ezequías también elimina los lugares altos, destruye ídolos, incluso rompe la serpiente de bronce que había sido hecha en tiempos de Moisés, porque el pueblo la había convertido en objeto de idolatría. Detente aquí, porque esto es muy importante. Algo que fue creado con propósito divino puede convertirse en idolatría si el corazón se desvía, y Ezequías lo entiende. Por eso no tiene miedo de destruir lo que es necesario, para restaurar lo que es verdadero. Y durante su reinado, Judá experimenta algo que no se puede comprar: paz, dirección, propósito. Pero entonces llega la prueba, porque el mismo imperio que destruyó a Israel ahora mira hacia Judá. Asiria, el rey Sennacherib avanza, sus ejércitos se acercan, ciudades caen. La amenaza es real. Imagina la tensión en Jerusalén, la gente recordando lo que ocurrió en Samaria, pensando, ahora somos nosotros. Y en medio de ese miedo llega un mensaje del enemigo, un mensaje diseñado para quebrar la fe, para sembrar duda, para hacer que el pueblo deje de confiar en Dios. Pero Ezequías no responde con desesperación, no responde con orgullo, hace algo diferente, va al templo, ora, busca a Dios. Y en ese momento, el profeta Isaías entrega la respuesta. Dios dice que defenderá la ciudad, y esa noche ocurre algo que solo puede entenderse como intervención divina. El ejército asirio es derrotado sin una batalla convencional. El enemigo se retira.
Jerusalén es preservada y el mensaje es claro. Cuando hay fe, hay protección. Pero la historia no termina ahí, porque incluso en medio de la fidelidad, el corazón humano puede cambiar. Después de Ezequías viene su hijo, Manasés, y aquí todo da un giro, porque Manasés no sigue el camino de su padre, hace lo contrario, restablece la idolatría, levanta altares falsos, introduce prácticas abominables, incluso dentro del templo. Imagina eso. El lugar que había sido purificado vuelve a ser contaminado. El pueblo que había visto el poder de Dios vuelve a desviarse. Y el reinado de Manasés es uno de los más oscuros. La maldad se multiplica, la injusticia crece, el pueblo se aleja profundamente de Dios. Y entonces Dios habla, advierte, anuncia que el juicio también vendrá sobre Judá, que no quedará impune, que el mismo destino que alcanzó a Israel también alcanzará al sur si no hay arrepentimiento verdadero. Y aunque Manasés, al final de su vida, se humilla, el daño ya está hecho, las semillas han sido plantadas y sus consecuencias seguirán creciendo. Después de él vienen otros reyes. Algunos intentan hacer lo correcto, otros no, y entre ellos aparece uno que vuelve a traer esperanza. El rey Josías. Imagina este momento, un joven rey, un reino con historia de errores, y en medio de una restauración del templo ocurre algo inesperado. Se encuentra el libro de la ley, la palabra de Dios, olvidada, perdida, ignorada. Y cuando Josías escucha lo que está escrito, su reacción no es indiferencia, es quebrantamiento. Rasga sus vestiduras, llora, porque entiende algo profundo. El pueblo no solo se había desviado, había olvidado la verdad. Y entonces Josías actúa, con fuerza, con decisión, destruye ídolos, purifica el reino, llama al pueblo a renovar el pacto, y celebra la Pascua, como no se había hecho en generaciones. Es un momento de retorno, un momento de restauración, pero hay algo que no cambia: el anuncio de Dios. Porque aunque Josías es fiel, el pueblo en su corazón no ha cambiado completamente. Y Dios ya ha determinado que el juicio vendrá, no por un solo rey, sino por generaciones de desobediencia acumulada. Y aquí la historia entra en una tensión profunda. Por un lado, hay intentos de restauración, por otro, hay consecuencias inevitables, y poco a poco el escenario comienza a prepararse, porque un nuevo imperio se levanta, Babilonia, más fuerte, más ambicioso, más determinado. Y así, mientras Judá continúa su camino, la sombra del exilio comienza a acercarse, lenta, pero segura. Y lo que ocurrió con Israel ya no es solo una advertencia, se está convirtiendo en una realidad que también alcanzará a Judá. Y cuando ese momento llegue, no será solo una derrota, será una transformación total, un quiebre, un punto de no retorno, pero también el inicio de algo nuevo, porque incluso en el juicio, Dios no deja de cumplir su propósito, y eso es lo que veremos a continuación. 10. La caída de Judá y el exilio en Babilonia, el juicio final y el comienzo de una nueva esperanza. Y así, después de años de advertencias, de momentos de arrepentimiento seguidos por nuevas caídas, de reyes fieles y reyes corruptos, de intentos de restauración que no lograron transformar completamente el corazón del pueblo, llegamos al momento que parecía inevitable, el momento que ya había sido anunciado, el momento que Judá había visto en Israel, pero que ahora debía enfrentar por sí misma el juicio. Pero antes de que ocurra, detente un instante. Imagina Jerusalén en esos días, una ciudad con historia, con templos, con recuerdos del reinado de David, con la gloria de Salomón aún resonando en su memoria, pero también con un presente lleno de contradicciones, porque por fuera todavía hay vida,
Hay mercados, hay familias, hay actividad, pero por dentro hay desgaste, hay división. Hay un pueblo que, aunque conoce a Dios, no lo sigue con todo el corazón. Y en ese escenario aparece una voz que no puede ser ignorada. El profeta Jeremías, un hombre que no trae palabras suaves, no trae mensajes fáciles, trae verdad, y la verdad duele. Jeremías camina por las calles de Jerusalén anunciando lo que vendrá. Habla del juicio, habla del exilio, habla de la destrucción que se acerca, pero también habla del corazón del pueblo. Un corazón endurecido, un pueblo que escucha, pero no cambia. Imagina la soledad de Jeremías, predicando durante años, viendo cómo sus palabras son rechazadas, ridiculizadas, ignoradas, porque nadie quiere creer que todo lo que conoce está a punto de caer. Y mientras Jeremías advierte, el escenario político también cambia. Babilonia se levanta como el nuevo poder dominante. El rey Nabucodonosor avanza, conquista territorios, derrota naciones y finalmente llega a Judá. Al principio, no destruye todo, sino que toma control, exige sumisión, lleva a algunos cautivos, entre ellos jóvenes nobles, como Daniel. Imagina ese momento. Jóvenes arrancados de su tierra, llevados a una cultura extranjera, a una lengua distinta, a un mundo completamente diferente. Pero la historia aún no ha terminado, porque el corazón de Judá sigue dividido. Algunos reyes intentan resistir, otros buscan alianzas equivocadas, y en lugar de arrepentimiento completo, hay rebeldía. Y esa rebeldía tiene consecuencias. Finalmente, Jerusalén se rebela contra Babilonia. Y eso desencadena el momento final. Nabucodonosor regresa, pero esta vez no viene a negociar, viene a terminar lo que comenzó. El ejército rodea la ciudad, el sitio comienza, y aquí la escena se vuelve oscura, muy oscura. Imagina el paso de los días, el alimento se acaba, el hambre crece, la desesperación se instala, las familias sufren, la esperanza se debilita. Y todo lo que Jeremías había dicho comienza a cumplirse delante de sus ojos. Pero aún así, muchos no quieren aceptarlo. Quieren creer que todo se resolverá, que la ciudad será salvada, que el juicio no llegará, pero llega. Las murallas finalmente son quebradas. El enemigo entra, la ciudad es tomada, y lo que ocurre después es devastador. Jerusalén es destruida. El templo, el mismo templo construido por Salomón, es quemado. Imagina ese momento, el lugar donde Dios había puesto su nombre, el centro de la adoración, el símbolo de la presencia divina, en llamas, reducido a cenizas. No es solo un edificio, es el corazón del pueblo, y ese corazón ahora está roto. Las casas son destruidas, los muros derribados, el pueblo es llevado al exilio, hombres, mujeres, niños, reyes, sacerdotes, todos, excepto unos pocos que quedan en la tierra. Y el rey Sedequías vive uno de los momentos más trágicos. Intenta huir, es capturado, ve morir a sus hijos, y luego pierde la vista y es llevado a Babilonia. Imagina el peso de ese instante. El último recuerdo que ve es la pérdida total y después oscuridad. Y así, Judá cae, como cayó Israel, pero esta vez con un impacto aún más profundo, porque no solo cae el reino, cae Jerusalén, cae el templo, cae el centro espiritual del pueblo, y ahora el pueblo está lejos, en Babilonia, en una tierra extranjera, sin templo, sin rey, sin independencia. Y la pregunta es inevitable: ¿se ha terminado todo? ¿Ha terminado la historia de Israel? ¿Ha fallado la promesa de Dios? Y aquí, en medio de la ruina, aparece algo inesperado: esperanza. Porque incluso en el exilio, Dios no abandona a su pueblo. A través de profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel, Dios sigue hablando,
sigue guiando, sigue recordando que el exilio no es el final, es corrección, es disciplina, es un camino hacia algo más. Jeremías habla de un tiempo futuro, de restauración, de un nuevo pacto. Ezequiel tiene visiones de vidas en medio de huesos secos. Daniel permanece firme, incluso en tierra extranjera. Y todo eso nos muestra algo profundo, que aunque el pueblo haya caído, Dios no ha terminado. Que aunque la ciudad haya sido destruida, la promesa sigue viva. Y así, la historia no termina en Babilonia. Allí comienza otra etapa, una etapa de reconstrucción interna, de reflexión, de transformación. Porque el exilio no solo cambia el lugar donde viven, cambia quienes son y prepara el camino para lo que vendrá después. Porque después del juicio siempre existe la posibilidad de restauración. Y eso es lo que comenzará a revelarse en la siguiente etapa, porque la historia de Dios con su pueblo nunca termina en la destrucción, siempre continúa hacia la redención. 11. El exilio en Babilonia, dolor, reflexión y el renacimiento espiritual del pueblo de Dios. Y así, después de la caída de Jerusalén, después del fuego consumiendo el templo, después del llanto de un pueblo que lo había perdido todo, comienza una nueva etapa, una etapa silenciosa, sin tronos, sin ejércitos propios, sin templo, pero no sin Dios. El exilio en Babilonia no fue solo un traslado geográfico, fue una transformación profunda. Imagina el momento en que los cautivos llegan a Babilonia, una ciudad inmensa, poderosa, llena de templos, jardines, murallas enormes, cultura distinta, idioma diferente, un mundo completamente ajeno. Y en medio de ese mundo, un pueblo que se pregunta, ¿quiénes somos ahora? Porque todo lo que definía su identidad ha sido sacudido. Ya no están en la tierra prometida, ya no tienen el templo, ya no tienen rey de la casa de David gobernando, ya no tienen independencia, y eso duele profundamente. El Salmo 137 nos deja sentir ese dolor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Imagina esa escena, hombres y mujeres sentados junto a un río extranjero, recordando Jerusalén, recordando su tierra, recordando lo que perdieron y llorando. No es solo nostalgia, es quebranto, es identidad herida, es un pueblo que está aprendiendo a vivir sin lo que siempre creyó indispensable. Pero en medio de ese dolor ocurre algo poderoso. El pueblo comienza a reflexionar, porque ahora, lejos de la rutina, lejos del templo, lejos de las estructuras que antes sostenían su fe, deben enfrentar una pregunta profunda. ¿Podemos seguir siendo el pueblo de Dios en tierra extranjera? Y la respuesta comienza a formarse poco a poco. Sí, pero no de la misma manera. Durante el exilio, algo cambia. La fe deja de depender de un lugar físico y comienza a depender más del corazón, de la palabra. This episode is brought to you by Nordstrom. For 125 years, Nordstrom has been part of your story. The stylist who found the perfect outfit for your big interview. The first pair of walking shoes for your 1-year-old. The tomato soup you shared with your sister at the cafe. These are the moments that make Nordstrom, Nordstrom. Big or small, we're here for all of it. Celebrating 125 years with new moments still ahead. Discover it all in Nordstrom stores and at Nordstrom.com. Gray roots entering the chat? Uninvited? Garnier's got you. Garnier Color Sensation Root Retouch covers up to 100% of grays in just 10 minutes. No ammonia, no mess, and the color lasts up to 4 weeks. It's as easy to apply as shampoo. Plus, it's vegan and cruelty-free. 10 minutes, sensational color, sensational price. With those savings, your next girls' night is basically free. Find your perfect match at Walmart.com or at a store near you. Visible puts unlimited 5G data and hotspot in the palm of your hand. Powered by Verizon's 5G network.
with no contract holding you back. And for a limited time, you can get Visible for just $19 a month for 12 months when you use promo code SAVE6. All the features of Big Wireless service for half the cost. Tap the banner to switch today. Terms apply. Standard rate applies at month 13. See visible.com for plan features and network management details. De la memoria, de la obediencia. Los escritos sagrados comienzan a tomar un papel aún más central. La enseñanza, la transmisión oral, la identidad espiritual, porque ya no hay sacrificios en el templo, pero aún hay oración, aún hay arrepentimiento, aún hay relación con Dios, y en medio de todo esto, Dios sigue hablando a través del profeta Ezequiel. Imagina a Ezequiel entre los exiliados, un hombre que tiene visiones extraordinarias, visiones que parecen imposibles, como el valle de los huesos secos, un campo lleno de huesos, sin vida, sin esperanza, y Dios le pregunta, ¿podrán vivir estos huesos? Y luego sopla vida, y los huesos se levantan y se convierten en un ejército. Detente aquí, porque esto no es solo una visión, es un mensaje. El pueblo puede parecer muerto, destruido, sin futuro, pero Dios puede dar vida nuevamente. También habla del corazón, dice que Dios dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitará el corazón de piedra y dará uno de carne. Es decir, no solo restaurará la nación, restaurará el interior del ser humano. Y mientras tanto, en Babilonia también vemos otra historia, la historia de Daniel, un joven que fue llevado cautivo, pero que decide algo desde el principio, no contaminarse. Imagina ese momento, un joven en una tierra extranjera, rodeado de presión, de cultura distinta, de tentaciones, de un sistema que quiere moldearlo, y aún así, decide permanecer fiel. No es fácil, no es cómodo, pero es firme. Y Dios lo honra, le da sabiduría, le da favor, le da influencia. Daniel se convierte en alguien importante dentro del imperio, pero nunca deja de ser fiel a Dios, incluso cuando eso pone su vida en peligro, como en el momento del foso de los leones. Imagina la escena, un decreto que prohíbe orar a cualquier otro que no sea el rey. Y Daniel sigue orando, no en secreto, no escondido, sino con fidelidad, y por eso es lanzado al foso, pero Dios lo protege. Los leones no lo tocan. Y eso envía un mensaje poderoso, que incluso en tierra extranjera, Dios sigue siendo Dios y protege a los que le son fieles. Pero el exilio no es solo sobre individuos, es sobre un pueblo entero, un pueblo que está siendo moldeado, corregido, transformado, aprendiendo algo que antes no había aprendido completamente, que su relación con Dios no depende solo de la tierra, sino del corazón. Y en medio de todo esto, surge una esperanza, una promesa. Dios habla a través de Jeremías. Después de 70 años, los haré volver. 70 años, un tiempo largo, una generación completa. Pero no es un olvido, es un proceso. Porque el exilio no es el final, es preparación. Preparación para algo nuevo. Y así, mientras los años pasan, mientras el pueblo vive, trabaja, forma familias en Babilonia, algo se está gestando. Una restauración, un regreso, un nuevo comienzo. Pero no será igual que antes, porque el pueblo ya no es el mismo. Ha sido quebrantado, ha sido transformado, ha aprendido, y ahora está listo para volver, no solo a una tierra, sino a un propósito. Y ese regreso marcará el inicio de una nueva etapa en la historia, una etapa de reconstrucción, de desafíos, de esperanza. Porque incluso después del juicio, Dios siempre abre un camino de regreso, y ese camino está a punto de comenzar. 12. El regreso del exilio, la reconstrucción del templo y el desafío de comenzar de nuevo. Y así, después de años de exilio, de lágrimas junto a los ríos de Babilonia, de preguntas profundas sobre identidad, fe y propósito,
Llega un momento que parecía lejano, un momento anunciado por los profetas, un momento esperado por generaciones. El regreso, pero antes de que el pueblo dé el primer paso, algo sorprendente ocurre. Dios mueve el corazón de un rey extranjero, Ciro, rey de Persia, porque Babilonia ha caído. Un nuevo imperio se levanta, y este rey no conoce al Dios de Israel como su pueblo lo conoce, y sin embargo es usado por él. Ciro decreta que los judíos pueden volver a Jerusalén, que pueden reconstruir el templo, que pueden regresar a su tierra. Imagina ese momento. Un anuncio que cambia todo. Después de décadas en una tierra extranjera, se abre una puerta, la posibilidad de volver, pero no todos regresan. Muchos ya han construido vidas en Babilonia, han formado familias, han aprendido a vivir allí y ahora deben tomar una decisión, quedarse o volver. Y los que deciden volver no lo hacen hacia comodidad, lo hacen hacia ruinas, hacia una ciudad destruida, hacia un futuro incierto. El primer grupo que regresa es liderado por Zorobabel, y con él también va Josué, el sumo sacerdote. No van como conquistadores, no van con poder militar, van como un pueblo que vuelve a empezar. Imagina su llegada a Jerusalén, las murallas caídas, el templo destruido, el silencio de lo que antes fue grande, el eco de una historia que ahora parece lejana, y aún así comienzan, porque la restauración siempre empieza con un paso. Lo primero que hacen no es construir casas, no es levantar murallas, es restaurar el altar. Detente aquí, porque esto es profundo. Antes de reconstruir la ciudad, reconstruyen la adoración, restablecen los sacrificios, vuelven a buscar a Dios, porque han aprendido algo en el exilio, que sin Dios nada tiene sentido. Y después comienzan la reconstrucción del templo, colocan los cimientos, y en ese momento ocurre algo conmovedor. Algunos lloran, otros celebran. ¿Por qué? Porque los ancianos recuerdan el templo de Salomón, recuerdan su gloria, su grandeza, y al ver este nuevo comienzo, sienten que no es igual, que es más pequeño, más humilde, y eso les duele. Pero al mismo tiempo, otros celebran, porque para ellos no es sobre lo que fue, es sobre lo que está comenzando. Y ese contraste llena el aire, llanto y alegría, pasado y futuro, dolor y esperanza. Pero el camino no será fácil, porque pronto aparecen opositores, personas que no quieren que el templo sea reconstruido, que presionan, que intimidan, que intentan detener la obra, y el pueblo se desanima, el trabajo se detiene, los años pasan y el templo queda incompleto. Imagina esa frustración, un pueblo que volvió con esperanza y ahora se encuentra paralizado, sin avanzar, sin terminar lo que comenzó. Y en ese momento Dios levanta nuevas voces, los profetas Ageo y Zacarías. Ellos hablan, exhortan, despiertan al pueblo, les recuerdan que no han vuelto solo para reconstruir sus propias casas, sino para cumplir un propósito mayor. Y el pueblo responde, retoma la obra, vuelve a trabajar, a pesar de la oposición, a pesar del cansancio, a pesar de las dudas, y finalmente el templo es terminado. No es como el de Salomón, no tiene el mismo esplendor, pero es suficiente, porque no se trata de la grandeza visible, se trata de la presencia de Dios. Y en ese momento, el pueblo celebra, dedica el templo, restablece la adoración, vuelve a conectarse con su identidad, pero aún falta algo, porque regresar físicamente no es lo mismo que restaurar completamente el corazón, y por eso Dios levanta a otro líder, Esdras, un escriba, un hombre que conoce la ley, que entiende la palabra de Dios y que llega con un propósito claro: enseñar, restaurar la obediencia, reconectar al pueblo con la verdad.
Imagina a Esdras leyendo la ley, explicándola, haciendo que el pueblo entienda, porque habían pasado generaciones. Y muchos ya no conocían profundamente lo que Dios había establecido. Y cuando el pueblo escucha, llora, se quebranta, reconoce su pecado, pero también se levanta. Porque la palabra no solo confronta, también restaura. Y así, poco a poco, el pueblo no solo reconstruye edificios, reconstruye su relación con Dios. Pero la historia aún no está completa, porque Jerusalén sigue vulnerable, sin murallas, sin protección, y eso prepara el escenario para lo que viene después, una nueva etapa, una nueva reconstrucción, no solo del templo, sino de la ciudad, de la identidad, de la nación, porque volver del exilio no es el final del proceso, es apenas el comienzo, y lo que viene ahora será decisivo para definir el futuro del pueblo de Dios. Antes de continuar, déjame pedirte algo muy importante. Si esta historia te está impactando, si sientes que cada palabra te está haciendo reflexionar, no te lo guardes solo para ti. Compártelo, porque alguien más, en este mismo momento, puede estar necesitando exactamente este mensaje. Y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de estas historias que no solo informan, sino que también transforman. Con estos pequeños pasos, estás ayudando a que este contenido llegue mucho más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, sigamos. 13. La reconstrucción de Jerusalén, Nehemías y la restauración de la identidad del pueblo. Y así, después del regreso del exilio, después de la reconstrucción del templo y del esfuerzo por restaurar la adoración y la ley, todavía había algo incompleto, algo visible, algo urgente. Jerusalén seguía sin murallas. Y en aquellos tiempos, una ciudad sin murallas no era solo vulnerable, era insegura, era frágil, era una ciudad expuesta al peligro constante. Imagina Jerusalén en ese momento, el templo en pie, el pueblo nuevamente reunido, pero alrededor, ruinas, puertas quemadas, muros caídos y cada noche el temor de que cualquier enemigo pudiera entrar sin resistencia. Y en ese contexto aparece un hombre que no está en Jerusalén, un hombre que está lejos, en el palacio del rey de Persia. Su nombre es Nehemías. Nehemías no es un guerrero, no es un general, es copero del rey, alguien de confianza, alguien cercano al poder, pero también alguien con un corazón sensible a Dios. Un día recibe noticias desde Jerusalén, y lo que escucha lo rompe por dentro. Le dicen que el pueblo vive en desgracia, que la ciudad está desprotegida, que los muros siguen destruidos, y en ese momento Nehemías no reacciona con indiferencia. No dice, no es mi problema. Hace algo más profundo. Llora, se lamenta, ayuna y ora. Imagina esa escena. Un hombre en silencio, en medio de un palacio, pero con el corazón en ruinas, junto a su pueblo, y en su oración, reconoce algo. No solo el problema externo, sino el interno. Confiesa el pecado del pueblo. Reconoce que lo que ocurrió no fue casualidad, fue consecuencia, pero también recuerda la promesa de que Dios restauraría a su pueblo si volvía a él. Y entonces, Nehemías toma una decisión, actuar, pero no de forma impulsiva. Espera el momento, y ese momento llega cuando está delante del rey. El rey nota algo diferente, nota su tristeza, y le pregunta, y Nehemías, con temor, pero con valentía, responde, explica la situación, habla de Jerusalén, habla de su dolor. Y entonces ocurre algo sorprendente. El rey le concede permiso, no solo para ir, sino para reconstruir. Le da cartas, le da recursos, le da autoridad. Y Nehemías parte. Imagina ese viaje.
no es solo un desplazamiento físico, es una misión, es un llamado, es un propósito. Cuando llega a Jerusalén, no actúa de inmediato. Primero observa, recorre la ciudad de noche, mira los muros, ve la destrucción con sus propios ojos, y entonces entiende la magnitud del desafío. Pero también siente la convicción de que Dios está con él, y entonces reúne al pueblo y les dice algo poderoso: levantémonos y edifiquemos. Y el pueblo responde, se levanta, comienza a trabajar. Familias enteras participan, cada uno toma una parte del muro, cada uno contribuye. No es solo una obra física, es una obra colectiva, es identidad siendo restaurada piedra por piedra. Pero como siempre, cuando hay propósito, también hay oposición. Aparecen enemigos, Sanbalat, Tobías, se burlan, ridiculizan, intentan desanimar. Dicen, ¿qué están haciendo? ¿Creen que podrán reconstruir esto? Pero Nehemías no se detiene. Responde con firmeza, con fe, con convicción. Y el pueblo sigue trabajando. Pero la oposición no se queda en palabras, se intensifica, se vuelve amenaza, intentan atacar, intentan detener la obra. Y entonces el pueblo se organiza. Trabajan con una mano y con la otra sostienen armas. Imagina esa escena: constructores, vigilantes, trabajadores, preparados para defender, porque reconstruir no siempre es fácil, y Nehemías sigue guiando, con sabiduría, con firmeza, con oración constante. No se distrae, no se deja intimidar. Incluso cuando intentan engañarlo, lo rechaza, porque sabe algo, que está haciendo una obra grande y no puede detenerse. Y entonces, después de esfuerzo, después de oposición, después de perseverancia, los muros son terminados en solo 52 días, un logro impresionante, pero más que eso, un testimonio de lo que ocurre cuando un pueblo se une con propósito y Dios está en medio. Y cuando los enemigos ven esto, reconocen algo, que esa obra no fue solo humana, que Dios estuvo detrás. Pero la historia no termina con los muros, porque Nehemías entiende algo fundamental, que reconstruir la ciudad no es suficiente. El corazón del pueblo también necesita ser restaurado. Y aquí la historia se conecta nuevamente con Esdras. El pueblo se reúne y Esdras abre el libro de la ley y comienza a leer, desde la mañana hasta el mediodía. Y el pueblo escucha, con atención, con reverencia, y algo profundo ocurre. Comienzan a entender, y cuando entienden, lloran, porque se dan cuenta de cuánto se habían alejado. Pero Nehemías les dice algo importante: no lloren, alégrense, porque ese día no es solo de dolor, es de restauración, de regreso, de renovación. Y el pueblo responde, renueva el pacto, se compromete nuevamente con Dios, decide obedecer, decide vivir de acuerdo a su palabra, y así Jerusalén no solo es reconstruida, es restaurada desde afuera y desde adentro. Pero incluso en este momento de victoria queda una realidad. El pueblo sigue siendo humano, sigue siendo... This episode is brought to you by Nordstrom. For 125 years, Nordstrom has been part of your story. The stylist who found the perfect outfit for your big interview. The first pair of walking shoes for your 1-year-old. The tomato soup you shared with your sister at the cafe. These are the moments that make Nordstrom, Nordstrom. Big or small, we're here for all of it. Celebrating 125 years with new moments still ahead. Discover it all in Nordstrom stores and at Nordstrom.com. Grey roots entering the chat? Uninvited? Garnier's got you. Garnier Color Sensation Root Retouch covers up to 100% of grays in just 10 minutes. No ammonia, no mess, and the color lasts up to 4 weeks. It's as easy to apply as shampoo. Plus, it's vegan and cruelty-free. 10 minutes, sensational color, sensational price. With those savings, your next girls' night is basically free. Find your perfect match at Walmart.com or at a store near you.
Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Siendo vulnerable y necesitará permanecer firme, porque la historia no termina aquí. La reconstrucción es solo una parte. El desafío real es mantenerse. Y eso será lo que marcará el futuro. Porque después de reconstruir, lo más difícil es no volver a caer, y ese será el próximo capítulo de esta historia. 14. La fidelidad puesta a prueba, el peligro de olvidar a Dios después de la restauración, y así, después de la reconstrucción de Jerusalén, después de ver los muros levantarse nuevamente, después de escuchar la ley y renovar el pacto con Dios, parecería que todo está en su lugar. La ciudad está protegida. El templo está en pie. El pueblo ha llorado, ha entendido, ha decidido cambiar. Pero aquí es donde comienza uno de los desafíos más difíciles de toda la historia. No es reconstruir, no es volver, es permanecer, porque mantenerse fiel es más difícil que comenzar bien. Imagina Jerusalén en ese momento. Ya no es la ciudad en ruinas que encontraron al regresar del exilio. Ahora hay actividad, hay familias viviendo dentro de los muros, hay seguridad, hay orden, pero con el paso del tiempo, algo comienza a suceder. No de forma repentina, no como una gran rebelión, sino lentamente, silenciosamente. El corazón del pueblo comienza a distraerse, y Nehemías se da cuenta, porque después de un tiempo fuera de Jerusalén regresa, y lo que encuentra no es lo que esperaba. Encuentra problemas, encuentra descuido, encuentra compromisos que no deberían existir. Y aquí, la historia se vuelve profundamente humana, porque el mismo pueblo que había llorado al escuchar la ley, ahora comienza a olvidarla. El mismo pueblo que había prometido obedecer, empieza a hacer concesiones, y Nehemías no permanece en silencio, actúa con firmeza, con pasión, con una determinación que muestra cuánto le importa la fidelidad del pueblo. Uno de los primeros problemas que enfrenta es en el templo. Encuentra que un enemigo, Tobías, ha sido alojado dentro de las cámaras del templo. Detente aquí, porque esto no es un detalle pequeño. El lugar que debía ser santo ha sido comprometido. Y Nehemías reacciona de inmediato. Saca los objetos de Tobías, purifica el lugar, restaura el orden, porque entiende algo muy importante. Lo que se permite se convierte en norma, y si el templo se contamina, todo el pueblo se desvía. Pero no es el único problema. También descubre que los levitas no están recibiendo su sustento y por eso han abandonado su servicio. Han vuelto a trabajar en los campos para sobrevivir. Imagina eso, los encargados del servicio a Dios, alejándose de su función, no por falta de voluntad, sino por falta de apoyo del pueblo. Y Nehemías confronta la situación. Llama al pueblo a cumplir, a sostener el servicio, a honrar lo que habían prometido, porque la adoración no es solo palabras, es compromiso, es acción, es responsabilidad, pero aún hay más. Nehemías observa que el día de reposo está siendo ignorado, personas comprando, vendiendo, trabajando,
como si fuera un día cualquiera. Y eso no es solo una falta de disciplina, es una señal de que el pueblo está perdiendo la reverencia, está perdiendo el enfoque, y Nehemías actúa nuevamente. Cierra las puertas de la ciudad, impide el comercio en ese día, llama al pueblo a recordar, a respetar lo que Dios había establecido, porque cuando se pierde el ritmo de Dios, se pierde el equilibrio de la vida. Y luego llega uno de los temas más delicados, los matrimonios mixtos. El pueblo comienza a unirse con personas de otras naciones que no comparten su fe, y el problema no es solo cultural, es espiritual, porque esas uniones estaban llevando al pueblo nuevamente hacia la idolatría. Nehemías recuerda la historia, recuerda a Salomón, recuerda cómo incluso un rey sabio fue desviado por influencias externas, y ahora ve el mismo patrón repitiéndose, y su reacción es fuerte, confronta, corrige, llama al pueblo a separarse de aquello que los está alejando de Dios, no por rechazo a otros pueblos, sino por protección de su identidad espiritual, porque el problema nunca fue solo con quién se relacionaban, sino hacia dónde los estaban llevando esas relaciones. Y en todo esto vemos algo profundo. El pueblo no había olvidado completamente a Dios, pero estaba comenzando a relajarse, a comprometerse, a adaptarse, y eso es peligroso, porque el alejamiento de Dios no siempre ocurre de golpe. Muchas veces ocurre poco a poco, en pequeñas decisiones, en pequeñas concesiones, en pequeños descuidos. Y cuando el pueblo se da cuenta, ya está lejos. Por eso Nehemías es tan firme, porque entiende que la fidelidad debe ser protegida, debe ser cuidada, debe ser defendida, y su liderazgo muestra algo muy importante, que amar al pueblo también implica confrontarlo, que buscar el bien también implica corregir. Y así, Jerusalén entra en una etapa diferente. Ya no es solo reconstrucción física, es lucha interna, es mantener lo que se ha recuperado, es decidir cada día seguir a Dios. Pero aquí, la historia nos deja con una reflexión profunda, porque después de todo lo que el pueblo vivió, la destrucción, el exilio, el regreso, la restauración, aún así, sigue luchando con lo mismo, el corazón humano. Y eso nos muestra algo eterno, que el mayor desafío no es externo, es interno. No es solo construir muros, es mantener el corazón firme. Y así, la historia se acerca a su cierre. No con perfección, no con un final ideal, sino con una realidad. Un pueblo restaurado, pero aún en proceso. Un pueblo que ha aprendido, pero que necesita seguir aprendiendo. Porque la historia de Dios con su pueblo no es solo sobre eventos, es sobre transformación. Y esa transformación continúa. Porque lo que viene después no será solo historia, será cumplimiento, será promesa, será algo que cambiará todo para siempre. 15. El cierre de una era, la fidelidad de Dios frente a la fragilidad del hombre. Y así, después de todo lo vivido, después de la restauración de Jerusalén, después de los muros levantados, del templo en funcionamiento, de la ley proclamada y de las reformas impulsadas por líderes como Esdras y Nehemías, la historia llega a un punto de profundo silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de significado. Porque hay momentos en la historia en los que ya no se trata de hacer más, sino de entender lo que todo esto ha querido decir. Imagina Jerusalén en esta etapa final, una ciudad reconstruida, habitada nuevamente, con su templo activo, con sus muros firmes, con su pueblo viviendo otra vez en la tierra prometida. A simple vista, todo parece estar completo, todo parece haber llegado a su cumplimiento, pero si miras más profundamente, notarás algo. El corazón del pueblo sigue siendo el mismo, un corazón que puede acercarse a Dios, pero también alejarse,
Un corazón que puede prometer fidelidad, pero también fallar. Y aquí es donde esta etapa final se vuelve tan importante, porque ya no estamos viendo grandes guerras, ni exilios masivos, ni reconstrucciones visibles. Estamos viendo algo más profundo, la relación entre Dios y su pueblo en su forma más honesta. A lo largo de toda esta historia, el pueblo ha pasado por todo, ha sido llamado, ha sido bendecido, ha sido advertido, ha caído, ha sido disciplinado, ha sido restaurado, y aún así sigue luchando, sigue fallando, sigue necesitando volver una y otra vez. Y esto nos muestra algo esencial, que el problema nunca fue solo externo, no fue solo Babilonia, no fue solo la destrucción, no fue solo el exilio. El problema siempre ha sido el corazón humano, un corazón que fácilmente olvida, que fácilmente se distrae, que fácilmente se desvía. Y sin embargo, hay algo que no cambia, la fidelidad de Dios. Porque si hay algo que atraviesa toda esta historia, es que Dios nunca abandona completamente a su pueblo. Incluso cuando el pueblo falla, Dios permanece. Incluso cuando el pueblo se aleja, Dios sigue llamando. Incluso cuando todo parece perdido, Dios prepara restauración. Mira hacia atrás por un momento, desde los días de Salomón, la gloria del templo, la caída en la idolatría, la división del reino, los profetas advirtiendo, la destrucción, el exilio, el regreso, la reconstrucción. Cada etapa parece un ciclo: caída, advertencia, consecuencia, restauración. Y ese ciclo revela algo más grande, revela que la historia no se trata solo de lo que el hombre hace, se trata de lo que Dios sostiene. Porque si todo dependiera del hombre, la historia habría terminado en ruinas. Pero no terminó, siguió, continuó, se restauró. Y eso no fue por la fuerza del pueblo, fue por la fidelidad de Dios a sus promesas, a sus pactos, a su propósito. Pero aquí hay algo que debes notar. Aunque Jerusalén ha sido reconstruida, aunque el templo está en pie, aunque el pueblo ha regresado, todavía hay una sensación de que algo falta, de que esto no es el final completo, de que hay promesas que aún no se han cumplido plenamente. Y esa sensación no es casual, porque el Antiguo Testamento no termina con una resolución perfecta, termina con expectativa, con una pregunta abierta, con una mirada hacia el futuro. El pueblo está en su tierra, pero aún bajo dominio extranjero. Persia sigue siendo el poder que gobierna. No hay un rey davídico en el trono. No hay una independencia total. No hay una restauración completa como la que los profetas habían anunciado en toda su plenitud. Es como si la historia dijera: esto no es todo. Y esa tensión es intencional, porque prepara el camino para algo más grande, para algo que no se resolvería con muros, ni con templos, ni con reformas externas, sino con una transformación más profunda, una transformación del corazón. Y aquí, el silencio comienza, un silencio que duraría siglos, un período en el que no hay nuevos escritos proféticos dentro del canon bíblico, un tiempo donde el pueblo sigue viviendo, pero esperando cumplimiento, esperando redención, esperando algo que todavía no llega. Imagina generaciones creciendo en ese contexto, escuchando las historias del pasado, recordando la gloria de lo que fue, mirando su realidad presente y preguntándose: ¿cuándo vendrá lo prometido? ¿Cuándo será completo? ¿Cuándo será definitivo? Y mientras tanto, siguen viviendo, siguen luchando, siguen creyendo, aunque no vean todo cumplido. Y eso es una de las partes más profundas de esta historia, porque la fe no siempre vive en la respuesta inmediata. Muchas veces vive en la espera, en la confianza, en la certeza de que lo que Dios ha dicho
no quedará incompleto. Y así, esta etapa final no es un final cerrado, es un puente entre lo que fue y lo que vendrá. Un puente entre promesa y cumplimiento, un puente entre la historia de un pueblo y la historia que alcanzará a toda la humanidad. Porque todo lo que has visto hasta aquí no es solo historia antigua, es preparación, es camino, es señal, es dirección, y cuando esta historia continúa, ya no se tratará solo de Israel, se tratará de algo mucho más grande, algo que transformará no solo una nación, sino el destino espiritual del mundo entero. Pero eso pertenece al siguiente capítulo, y por ahora la historia queda aquí, con una ciudad reconstruida, con un pueblo restaurado, pero imperfecto, con promesas vivas y con una verdad que atraviesa todo. Dios permanece fiel, incluso cuando el hombre no lo es. Y así llegamos al final de la historia de 2 Crónicas. Pero quizá no al final de lo que esta historia quiere decirte, porque si en algún momento has sentido que te has equivocado, que has fallado o que te has alejado del camino correcto, esta historia te deja una verdad poderosa. No importa cuántas veces caigas, siempre puedes volver. Los reyes fallaron, el pueblo se desvió, Jerusalén fue destruida, pero aún así Dios nunca dejó de ofrecer una oportunidad de restauración. Y eso significa algo muy importante para ti, que no importa tu pasado, no importa tus errores, siempre existe un camino de regreso, si decides dar el paso. Porque tal vez, después de conocer la historia de 2 Crónicas, entiendas que no se trata de ser perfecto, sino de tener el valor de volver y empezar de nuevo. Y antes de que te vayas, quiero saber algo muy importante. ¿Qué te pareció esta historia? Déjalo en los comentarios. Tu opinión puede ayudar a que más personas encuentren este video y descubran este mensaje. A veces, una sola palabra tuya se puede hacer que alguien más decida ver este contenido. Y si este video te aportó algo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Así seguimos creciendo juntos y llevando estas historias cada vez más lejos. Gracias por estar aquí y por ser parte de este camino. NFL football season is here, which means when you switch to Verizon, it feels like touchdown, because you get NFL Sunday Ticket from YouTube on us when you buy an eligible 5G phone on select unlimited plans, which means you can watch every out-of-market game every Sunday afternoon, and it's all on us. Now that's the Verizon way to kick off the NFL football season right. Switch and get NFL Sunday Ticket from YouTube on us, only with Verizon. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 5-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.